Listo. Hola a todos, bienvenido Juan Camilo, ¿cómo están? Hoy estoy en un lugar diferente a la sala de mi casa, porque tenemos una reunión con la alcaldesa a las 5, pues para no cansar la charla, me vine desde acá. Y pues como ya seguramente vieron por la invitación, vamos a hablar de un tema que puede que no sea el tema más popular, pero es un tema interesante y uno aprende un poco, y es el proyecto de lagos de acá en el norte de Bogotá. Entonces, pues Juan Camilo, que nos acompaña hoy, hoy en día no trabaja con el proyecto, pero de esta forma como su progenitor, sí, es como su autor intelectual. Entonces, claro, cuéntenos un poco de usted y después pasamos a ver el proyecto. ¿Usted qué hace vida? Llegó a trabajos de Tosca. Listo, Diego. No, muchas gracias por la invitación y hola a todos. Mi historia es un poco rara porque yo soy ingeniero industrial y mucho tiempo trabajé en el sector financiero, en banca de inversión y después en un fondo de capital. Pero me fui a hacer una maestría y en la maestría se me despertó una vena como más de emprendimiento y de temas sociales. Volví al mismo fondo donde estaba antes y hasta que me aburrí me di cuenta que no era lo que quería hacer. Empecé una empresa para estructurar proyectos y en eso surgió la oportunidad de hacer algo con mucho más impacto social, que era liderar los proyectos de Lagos de Torca y Ciudad Norte para la alcaldía. Y estuve 4 años haciendo eso. Fue un trabajo espectacular que me llenó personal y profesionalmente. Nos han educado a que el sector público no es, pues es algo lo que en muchos casos le debemos temer, y la verdad es que después de estos 4 años opino todo lo contrario. Es algo que debería hacer todo el mundo, debería ser como un servicio militar para los profesionales, porque fue fabuloso y me cambió la vida. Bueno, me alegra mucho oírlo decir eso. Yo pues, estoy prestando el servicio militar también. Así es. Bueno, ¿qué es esta vaina? ¿Qué es eso de Lagos de Torca? Eso, porque yo supongo que el ciudadano común y corriente se imagina que eso es como un conjunto cerrado, grandotote en el norte de Bogotá, eh, que le gusta Peñalos. Yo creo que eso es como lo que maneja el ciudadano común y corriente. Pero ¿cuál es el cuento de Lagos de Torca? ¿Por qué eso es interesante? ¿Por qué es algo que debemos pues, estudiar un poquito más? Pues para mí la mejor forma de contar qué es Lagos de Torca es una forma de planear la ciudad. Y algunos dirán que es buena, otros que es mala, pero es una forma de planear la ciudad. ¿Y qué ha venido pasando con Bogotá o había venido pasando con Bogotá? Crecía manzana a manzana y entonces un desarrollador hacía una manzana, después se hacía la otra y entonces los parques eran muy pequeños, no había una planeación a gran escala y se hacían entonces los sectores de estratos más altos y los sectores de estratos más bajos, y entonces nos dejamos de mezclar entre unos sectores y otros sectores. Se dieron los conjuntos cerrados que usted, Diego, menciona, y entonces dejamos de vivir la calle y uno oye a los papás de uno hablar de los amigos del barrio y uno, pues, ¿cuáles amigos del barrio si los papás le dijeron a uno que la calle era peligrosa? Y entonces eso que pasó en Bogotá por mucho tiempo y por los últimos 20, 30 años, pues es la forma en la que no debería crecer Bogotá. Y por eso cuando pensamos en Lagos de Torca, que es el suelo que le queda a Bogotá, urbano y para crecer, que se llama de expansión en el norte, dijimos, venga, miremos una forma para que crezca mejor, y lo mejor es pues planear. Y nadie puede decir que algo que para lo que uno planea más, pues es menos bueno que algo que no está planeado. Uno puede tener diferencias en la planeación, pero el principio fue planeemos, y planeemos una pieza grande de ciudad. Y planear una pieza grande de ciudad nos permitió hacer unas cosas muy chéveres. Y ahí es donde describo qué tiene Lagos de Torca de chéveres. Entonces, son 1.800 hectáreas, todas planeadas en un solo proyecto. Eso nos permite que en las 1.800 hectáreas, una tercera parte, es decir, 600 hectáreas, sean espacio público.
Estos son más o menos el tamaño de 5 parques del Simón Bolívar, distribuidos por todo el proyecto. Eso es lo que suman más o menos en el norte de la ciudad, de la 183 a la calle 245. Nos permite además hacer una cosa muy chévere, y es que el proyecto pague su infraestructura por sí solo y no con los impuestos de los ciudadanos. Le cobramos a los propietarios de suelo el derecho a edificar. Antes en la ciudad se le daba la norma y el desarrollador no pagaba nada por la norma. En Lagos de Torca tiene que pagar por el derecho a edificar, y con eso se hace gran parte de la infraestructura. Eso es otro beneficio. El segundo, primero espacio público, el segundo paga por el derecho a edificar, y con eso se hace la infraestructura. Y el tercero es que hablaba de la mezcla social, y es que pues no podía ser que el norte siguiera siendo de un segmento socioeconómico y no de todos, especialmente una ciudad de 1.800 hectáreas, que es del tamaño de un Neiva o Manizales. Entonces tenía que haber vivienda para todos. Entonces el tercer componente súper importante en Lagos de Torca es que la mitad de las viviendas deben ser viviendas de interés prioritario, es decir, viviendas de hasta 90 millones, y de interés social, que son viviendas de hasta 150 millones. Y el último, y el cuarto elemento, y no van en orden, muy atado al espacio público, es que ese espacio público no solo va a ser espacios de recreación activa, como parques, y alamedas o parques lineales, sino que también eso incluye la revitalización de las quebradas que bajan de los cerros orientales al humedal y después al río, que son 9 quebradas. Dejar de hacer lo que se hacía antes, que era que bajen entubadas y con esos canales, sino volverlas realmente unas quebradas naturales. Y también la revitalización del humedal de Torca Guaymaral, que debería tener 71 hectáreas en el suelo urbano, pero hoy en día tiene 34, y gracias al proyecto se va a revitalizar, y con esto tener un proyecto donde tengamos un balance entre lo ambiental, con lo que acabo de hablar, lo económico, porque el proyecto se paga solo, no necesita de los impuestos de los ciudadanos, y social, porque la mitad de las viviendas son para población vulnerable. Ok, pero entonces así como para masticarlo súper sencillo. Si yo quiero construir un edificio no sé, en Chico. Sí, yo compro una casa, voy y pregunto, oiga, ¿yo puedo construir 8 pisos acá? Me dicen sí, y los construyo. ¿Sí? Y les digo, conécteme al acueducto, conécteme al alcantarillado, conécteme a la luz y póngame un parque. Y si no me ponen el parque, pues es culpa de la ciudad, porque pues acá vive gente que quiere parque. En Lagos de Torca, si ese man va a construir un edificio, le toca poner la vía, le toca poner el acueducto, le toca poner el alcantarillado y le toca poner el parque. Digamos, no a él construirlo directamente, pero le toca pagar por todo eso. Sí, haga de cuenta, en el lote, en la casa del Chicó, o en el lote del Chicó que usted dijo, el lote viene con el derecho a edificar 8 pisos o 6 pisos o lo que sea. Hace parte del lote, y ya como que el dueño dice, no, es que este lote tiene derecho a 8 pisos y eso es mío. En Lagos de Torca no, les cambiamos el chip y les dijimos, usted es dueño del lote. Por el derecho a echar para arriba, señor, usted aporta, y acá coloquialmente, porque entiendo que nuestra audiencia entiende y le gusta que uno hable así, fácil de entender, aporta a la vaca de la infraestructura. Entonces, entre todos los constructores de Lagos de Torca tienen que hacer una vaca, y la vaca es la que hace los parques, la que hace las vías, la que hace la restauración del humedal y las quebradas, la que hace las redes de servicios públicos. Es la vaca. Usted tiene que poner la vaca. ¿Cuánto vale esa vaca? Que no es menor. Vale 4 billones de pesos, que eso es más o menos lo que Bogotá está poniendo para el metro de Bogotá. El resto lo pone la nación, pero 4 billones es más o menos lo que pone Bogotá. Es una vaca grandota. Bueno, ¿y cómo va la vaca y cómo va el proyecto? Porque es que en Bogotá estamos acostumbrados a oír como sobre unas ideas maravillosas, muy ambiciosas, que se quedan siempre en planes, y pues para la mayoría de los ciudadanos de Bogotá pues no sabemos en qué va Lagos de Torca. Cuénteme, No, ¿cómo va eso? pues la vaca va en que se han aportado a la vaca, o sea, se han adquirido a través de la vaca 134 hectáreas de suelos que antes eran privados y hoy van a ser públicos. Esas 134 hectáreas tienen un valor como de 1.2 billones de pesos.
y se han aportado también a la vaca 500.000 millones de pesos en efectivo y garantías bancarias para sumar 1.7 billones. Entonces la vaca ya está llegando al 40%. Con eso se hacen cantidades de obras como la Boyacá, la 200, unas obras que además no solo benefician al proyecto, sino benefician a todo Bogotá. Adicionalmente ya hay 2 planes parciales que son como pensar como en barrios, porque teníamos el gran proyecto de 1.800 hectáreas, pero dentro de eso había 34 como barrios pequeños que nuevamente tenían que ir a planeación a ser revisados, analizados y todo. Ya hay 2 expedidos con decreto del alcalde y hay otros 2 que estaban por decreto y otros 4 que están en proceso de concertación ambiental. Todo eso suma cerca de como el 30 o el 40% de las viviendas del proyecto. Entonces, el proyecto va muy bien, ya ha salido a ventas, se han vendido más de 3.000 viviendas de interés social en varios proyectos. Eso hacía mucho no pasaba. Lo otro chévere es que la vivienda que le pusimos allá, le pusimos un área mínima. Entonces, en varios proyectos al norte las familias están encontrando viviendas de interés social de 35, 40 metros, y aquí en Lagos de Torca las viviendas de interés prioritario, que son las de 90 millones, son de 42 metros y las de interés social las están haciendo de 45 metros, que es mucho más grande de lo que en otros sitios. Y pusimos el requisito. ¿Por qué? Porque le dijimos a los propietarios, pues es que estos son fincas, y si usted quiere que dejen de ser fincas, pues tienen que ser buenas para la gente también, para que todos ganen, y eso también fue bien interesante. Ok, entonces ya tienen una plata recogida importante para la vaca, y de los 30 y pucho barrios que componen todo el desarrollo, ya hay 2 que están aprobados. ¿Mm? Bueno, digamos, uno, tal vez las poquitas veces que puede haber oído, digamos, estoy pensando otra vez, no como los que estamos metidos en este medio, sino los ciudadanos comunes y corrientes. Claro. Pues es posible que hayan oído el tema de Lagos de Torca relacionado con la discusión alrededor de la Reserva Banderhamen. Y hay muchas personas que creen que Lagos de Torca, que es lo uno o lo otro. Cuéntenos un poquito cómo es la relación entre Lagos de Torca y la Reserva Banderhamen. Listo, perfecto. Lagos de Torca está ubicado en suelos urbanos y de expansión urbana, es decir, suelos que se destinaron para que la ciudad creciera. Y la Reserva Thomas Banderhamen está ubicada en suelos rurales. Siempre, pues, o normalmente, entre los suelos urbanos y los suelos de rurales, pues, colindan y son vecinos, y eso pasa en Lagos de Torca. Lagos de Torca tiene como vecino a la Reserva Thomas Banderhamen en casi todo su límite occidental. Entonces, a un lado está Lagos de Torca, al otro está la Reserva Thomas Banderhamen, son vecinos. Lagos de Torca en ningún momento se sobrepone sobre la Reserva Thomas Banderhamen, y algo parecido le pasa del costado oriental, donde tiene la Reserva Forestal Protectora de los Cerros Orientales. Entonces, Lagos de Torca está entre 2 reservas. Del costado oriental, la Reserva Forestal Protectora de los Cerros Orientales; del costado occidental, la Reserva Forestal Productora Thomas Banderhamen. ¿Y qué buscamos de todas formas? Por tener esos vecinos tan importantes y por adentro tener 9 quebradas y un humedal, que es el humedal de Torca Guaymaral, fue uno, garantizar que la restauración de los ecosistemas que estaban dentro del proyecto se diera, y por eso se da la restauración de las 9 quebradas, del humedal, y garantizar además que estos ecosistemas, además de otros elementos como por ejemplo los clubes, los cementerios y los colegios, que tienen muchas zonas verdes, funcionaran como corredores de conectividad entre una zona y la otra, buscando que Lagos de Torca no solo no impactara a sus vecinos, sino que de cierta manera también les permitiera a las especies que están de un lado llegar hasta el otro. Hoy en día, Lagos de Torca en el plano se ve verde, pero pues son muchas fincas que no tienen mucha arborización, y lo que se está buscando es que la cobertura forestal se incrementara de forma significativa. Nosotros estimábamos que en el proyecto se iban a sembrar 95.000 árboles
para justamente en todo este proceso de restauración y de reverdecimiento de la zona, en un balance en el que pues también entendemos que los ciudadanos tienen que tener donde vivir. Ok, pero ahí como continuando con esa línea de si se cruzan las dos cosas o no, pues digamos, hay muchas de las avenidas de Bogotá que en el norte paran como en la mitad de la nada, ¿sí? La Novena, la Cali, la Boyacá, como que de pronto va una avenida de 6 carriles y desaparece. Sí. Yo supongo, o bueno, no, yo sé que, digamos, parte de lo que busca Lagos de Torca y parte de esas, de la plata de la vaca, es para continuar esas avenidas y, digamos, crear una pieza de ciudad completa ya. Eh, Sin embargo, al mismo tiempo, pues el principio de la Reserva Van der Hamen es pues conectar los cerros y el río. ¿Cómo puede uno armonizar esa idea de darle conectividad o continuidad a las avenidas de Bogotá hacia el norte y no interrumpir la conectividad oriente-occidente que debe tener la Reserva Bandera? Listo. Este tema pues es muy importante y yo creo que todos los ciudadanos debemos pensar y es tener una discusión muy, muy detallada sobre esto y también crítica desde varios puntos de vista. El primer punto de vista es que pues esto pasa no solo en el norte de Bogotá, sino pasa en todo el país. Cuando uno va para el llano, atraviesa muchas reservas forestales protectoras con muchos bosques naturales y el país ha ido evolucionando y lo mismo pasa en la gran mayoría de las carreteras nacionales. Y el país ha venido evolucionando en obligar a que la construcción de esas vías, que son absolutamente necesarias, se haga garantizando que haya mitigantes y que entonces cuando yo parto dos ecosistemas, pues lo que busco es generar conexiones y eso se llama técnicamente pasos de fauna. Esos pasos de fauna que pueden ser elevados como esos puentes verdes que se ven a veces o pueden ser subterráneos porque muchas especies se mueven como con los flujos de las aguas. No sé si nos pueden ayudar con la imagen de la conectividad de la serpiente sabanera para que veamos un poquito esos lagos de Torca y esas son las rutas que hoy en día emplea la serpiente sabanera. Entonces, por supuesto que cuando yo desarrollo las vías necesito generarle los pasos de fauna y lo que le genero a la serpiente y no solo a la serpiente, sino a los curís, a las lagartijas, a muchos mamíferos y también a las aves con los pasos elevados, es garantizar que cuando yo construya la vía, tengan unos espacios ellos por donde pasar de forma segura. Y entonces usted, Diego, me preguntará, pero Juan Camilo, ¿no es mejor no construir la vía? Pues eso es un debate complejo y es un debate que se da, que se debe dar en términos técnicos y con muchas condiciones ambientales. En este caso, ¿por qué nosotros consideramos que no hay tanto problema en construir las vías siempre que se hagan los pasos de fauna? Lo primero porque en este caso estamos hablando de una reserva forestal productora que dentro de las categorías de protección pues está en un nivel intermedio frente a muchas otras reservas como las reservas protectoras, los parques naturales, que a través de los cuales también en casos, como es el caso de las reservas protectoras, también se hacen vías. Lo segundo, porque estamos muy cerca de Bogotá. Es más, pues estamos dentro de Bogotá, muy cerca de los ciudadanos, y mientras técnicamente se aprueban vías que atraviesan reservas protectoras en la mitad de la nada, y por ejemplo, la vía ya no tiene 5.000 viajes por sentido, en la autopista norte se dan 100.000 viajes por sentido. Entonces, no solo la naturalidad y el ecosistema que se tiene acá no es tan pristino como el de la reserva protectora, sino que además la necesidad es mucho más grande acá. Y que tenemos también en términos ambientales, que es una discusión fundamental que cada vez toma más importancia, la contaminación. Y es que si los vehículos van más abajo de 24 kilómetros por hora, emiten entre el doble y el triple que si van a 60 kilómetros por hora. Y también en términos ambientales nosotros debemos velar
por mitigar los impactos de cambio climático. Entonces acá buscamos nuevamente ese balance entre lo ambiental, lo social y lo económico, buscando ambientalmente dos cosas: el paso de fauna para garantizar que de todas formas se dé la conectividad y mitigar las emisiones de CO2 del desplazamiento que de todas formas se está dando. En términos económicos y sociales, mantener una ciudad competitiva en la que todos nuestros habitantes vivan bien y que no gasten tanto tiempo desplazándose. Ese es como el balance y la ecuación que teníamos. Cada persona tiene, pues, le da más o menos valor a cada una de esas dimensiones y por eso hay que dar el debate. Ok. Hay otra discusión que es un poquito más técnica y es lo de hay una franja que se supone que conecta, o bueno, no, que conecta en el mapa los cerros orientales y el resto del pedazo de la Van der Ham. Y ahí, digamos, hay una discusión porque ahí en principio sí se cruza con el proyecto de Lagos de Torca. Cuéntenos un poquito cómo es esa discusión, porque también ha estado presente en los medios de comunicación recientemente y seguramente va a continuar. Listo, perfecto. Si podemos volver al plano, me parece fabuloso porque nos va a ayudar mucho a ver por dónde se está dando la conectividad y por dónde no se está dando la conectividad y qué utilizan las especies o no. En el plano se ve la imagen de Lagos de Torca que está delimitado en amarillo, ¿cierto? Y hay un punto en el que Lagos de Torca es como si le hubieran apretado el cinturón. María, no sé si me ayudas ahí en la mitad donde se ve el cinturón apretado. Si puedes mover el mouse hacia la izquierda un poco más. Dale, ahí. No, nos pasamos. Dale un poco más a la derecha al mouse. Muévelo un poquito. Déjalo del mismo tamaño. No, el pedazo más angostico. Deja el mapa del mismo tamaño. Eso. Es solamente que pongas la flechita en el pedazo más angosto de todo el mapa. De todo el mapa, exactamente. No, hacia la mitad. Deja la flecha igual. Eso. Ajá. No. Deja la flecha quieta. Bueno, entonces, en el plano se ve. No, déjalo ahí donde estás. Sube un poquito. Izquierda. Dale otro poquito hacia la izquierda y para arriba. Eso. Ahí se ve una parte donde el proyecto como que se estrecha. Y se estrecha porque en esa parte de arriba hay un pedacito chiquito de la reserva Thomas van der Hamen y en la parte de abajo es donde arranca el pedazo grande de la reserva Thomas van der Hamen. Y hay la discusión de si todo ese espacio entre las dos franjas ahí estrechas debería ser también suelo de protección o reserva o no, o podría ser urbanizable. ¿Esto de dónde viene? Y viene de una discusión legal, pero básicamente esto viene de cuando la CAR y el distrito no se pusieron de acuerdo. Y la CAR y el distrito discutían sobre los suelos de expansión urbana y los suelos rurales, no sobre los suelos urbanos que eran potestad del distrito. Por eso es que ahí se estrecha hasta donde se estrecha, que es un corredor de 500 metros al lado y lado de la autopista norte, porque ese pedazo era del distrito y el distrito decidía, no decidía la CAR. Cuando esa decisión o la discusión se va al Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente nuevamente decide sobre lo que era de la CAR, no sobre lo que era del distrito. Y se pronuncia y dice que se debe crear la reserva Thomas van der Hamen. Y dice que sobre el suelo urbano, sobre esa franja de 500 metros al lado y lado de la autopista, ahí donde está la flecha, él no se puede pronunciar porque eso es del distrito y no de la CAR. Y entonces ahí lo que dice es que se mantiene la categoría de uso y manejo vigente, dice que es urbano y que se mantiene, y que se debe propiciar la conectividad de los sistemas hídricos y corredores biológicos. ¿Y por qué este plano me gusta verlo tanto? Es porque, y tenemos los planos de las 14 especies que se han mapeado a través de diferentes estudios, como los estudios que hizo la Universidad Nacional para declarar la reserva, los estudios que hicieron Fernando Remolina y Liliana Chizacapa, la Secretaría de Planeación en el 2007, estudios que hizo la empresa de Acueducto en el 2009, varios estudios que van ya en campo,
revisan la zona, miran cada una de las especies por dónde se mueven. ¿Y qué hemos visto en general? Tenemos a la izquierda de esa franja una quebrada grandísima que se ve ahí, que es la quebrada de la Floresta, esa quebrada que baja al frente de Vima, más o menos. Si me mueves un poquito el mouse hacia la izquierda, María, ahí me puedes señalar la quebrada de la Floresta, esta que está ahí. Esa quebrada llega al humedal. Ahí en la mitad del todo el proyecto se ve el humedal, que si me ayudas, María, podemos resaltar el humedal en el plano. Y vemos las otras quebradas que bajan. No, pero si quieres no lo agrandes ni lo achiques, simplemente mostrémoslo. Y vemos las otras quebradas. Pero ¿qué es lo otro que vemos acá, Diego, que es interesante? Es que las especies no utilizan esta zona como un corredor de conectividad. Fíjese que la serpiente sabanera en esa franja anda por el humedal, que ya está protegido, anda por la quebrada de la Floresta, que ya está protegida, y si quisiéramos ver otras rutas, pues nos tenemos que ir hacia la quebrada San Juan, que es la siguiente, que parece una Y, ahí a la derecha, como en toda la mitad del proyecto, o la Patiño, que está inclusive más arriba. ¿Y por qué es esto? Por una cosa pues, que a mí me enseñaron muy básica, pero que me gusta mucho para explicar la conectividad de las especies, y es: el agua sigue las formas de la tierra, la vida sigue el agua y la vegetación sigue el agua, y los animales están en esas zonas donde hay agua y donde hay vegetación, porque es en esas zonas donde hay agua y hay vegetación que encuentran espacios para vivir, para protegerse, y donde encuentran el alimento y el agua para reproducirse y subsistir. Y lo que pasa en el resto de esa zona es que, por haber sido suelo urbano desde hace muchísimo tiempo, tiene ahí, voy a dar unos ejemplos que son conocidos para todos. Ahí está Vima, ahí está Multiparque, ahí está el Club de Millonarios, ahí está Metroquía, ahí hacen el Estéreo Picnic. Mucha de la gente que lo ve, ustedes son muchos jóvenes que seguro han ido allá, y allá donde los que hayan ido al Estéreo Picnic hayan ido a ver esos conciertos, pues eso está en la discusión de si debería ser suelo de protección o no. Ahí están los concesionarios de Toyota y Land Rover, ahí hay una estación de servicio de Texaco. ¿Por qué? Porque es suelo urbano desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque en esa zona no hay quebradas hoy en día. Se va a restaurar una, pero hoy en día no hay. ¿Y qué hicimos en el proyecto? Fue garantizar la conectividad, pero ¿basado en qué? En las rutas de conectividad que utilizan las especies. No consideramos nosotros, basado en lo legal y basado en lo técnico, que tenía sentido remover esos concesionarios, remover esos centros comerciales para crear allí una nueva conectividad donde no ha estado por mucho tiempo, en vez de enfocarnos el esfuerzo en generar la conectividad donde está y hacer que esas especies, por ejemplo la serpiente sabanera que está ahí, siga estando ahí y esté cada vez más cómoda, no tenerla que mover y que vaya a otros sitios. Básicamente ese ha sido el debate, un debate largo. A uno le gustaría decir, oiga, más verde es mejor. Sí, más verde es mejor, pero hay un punto en el que a mí me encantaría vivir en un jardín, pero yo no vivo en un jardín, porque pues los recursos, tanto los de cada uno de nosotros como los recursos públicos, alcanzan solo hasta cierto punto. ¿Y qué buscamos? Hacerlo de la mejor manera posible, pero hacerlo viable. Ok. También hay, digamos, me parece interesante que nos cuente un poquito si el modelo mejor dicho, ¿cómo va a crecer esto? Porque yo entiendo que tienen un poco de reglas y uno pues ve cómo crecen muchas de las urbanizaciones hoy en día, no solamente en Bogotá, sino en Colombia, y pues son edificios pues residenciales que tienen una pared alrededor, un andén chiquitico, y pues caminar por ahí es un peligro y como que sale uno del conjunto pues en carro y vuelve en carro. Entonces, digamos, hay muy poquita vida sobre la calle, hay muy poquita mezcla de usos. ¿No será eso exactamente lo mismo que va a pasar en toda esta zona de la ciudad, que sería pues dramático? Sí, de acuerdo con su preocupación, María. Si me ayudas con la imagen donde tenemos ese parque lineal con la ciclorruta y las aceras amplias, un poco para hablar de eso, que es muy importante.
Esto parte también de un principio de equidad, Diego, y es que solo el 15% de los ciudadanos hacen sus viajes en vehículo particular. El resto los hace a pie, en bicicleta, en transporte público masivo, en taxis, en otras cosas, pero no en vehículo particular. Y nosotros tenemos una ciudad diseñada en la que la mayoría de los espacios están diseñados para el vehículo particular. Entonces, en Lagos de Torca quisimos hacerlo diferente, basado en ese principio de equidad. Y entonces dejamos un espacio significativo para los peatones y para los ciclistas y para el transporte público. Entonces, hablemos de cada uno. Hoy camina uno por la mayoría de la ciudad y pasa lo que usted dice, que uno se encuentra esos conjuntos cerrados rodeados de rejas, y detrás de las rejas está el antejardín, que los propietarios dicen que es de ellos, pero nunca lo usan porque está entre el edificio y la reja, y uno no lo puede usar porque está detrás de una reja. Y eso genera una ineficiencia gigantesca. ¿Qué hicimos? No, quitamos el antejardín y dijimos, de ahora en adelante los antejardines son públicos. Y solo eso hizo, por ejemplo, que las alamedas que en Bogotá tienen 8 metros pasen a tener acá 16 metros de ancho. Y 16 metros de ancho es bien grandote. Se vuelve casi que un parque lineal, pero acá le decimos alameda porque los parques lineales son un poco más grandes. Lo otro que hicimos fue generar unos perfiles en las vías también agradables, y que no hubiera ese andén que cuando uno va con 3 amigos no pueden ir los 3 amigos andando uno al lado del otro, sino les toca ir en fila porque no cabemos los 3 en el andén, y si llega alguien nos cruzamos, y más si va una persona discapacitada es completamente imposible para esa persona discapacitada recorrer la ciudad, y lo que buscamos fue unos andenes más amplios. Lo siguiente que hicimos fue generar una red de parques lineales. Hablábamos de que 1 de cada 3 metros dentro del proyecto es espacio público, y muchos de ellos son una red de parques lineales como el de la foto que diseñamos para conectar la ciudad como un estilo como el Parkway, donde los ciudadanos puedan ir de un lado al otro caminando, no por calles compartiendo con los carros, sino que puedan ir por unos corredores verdes. Y eso cumple muchísimas funciones. La primera función que cumplen esos parques lineales es que hace que los parques no estén encerrados en ciertos barrios, porque puede que el parque sea público, pero si está encerrado y rodeado por muchos edificios, pues normalmente solo lo usan los propietarios de esos edificios y no se mezclan, entonces no van al otro parque. Y entonces cada segmento y cada barrio tiene su parque. No, si conectamos y hacemos parques lineales, se generan recorridos de todos los habitantes y nos mezclamos y nos damos cuenta que todos somos iguales y que no somos tan diferentes, y se vuelve una ciudad donde todos sentimos que somos iguales y que todos tenemos las mismas oportunidades, y eso nos falta mucho a los bogotanos. Entonces, eso sobre los parques lineales y eso sobre los peatones. Adicionalmente hicimos una cosa loca, que todavía me acuerdo de la reunión que estábamos diseñando los perfiles viales, y había unos perfiles viales con ciclorruta y otros sin ciclorruta. Y un loco dijo, no, venga, hágalos todos con ciclorruta. Y pero ¿para qué los va a hacer todos con ciclorruta? Pues por tener una red continua de bicicleta, porque una cosa es cuando uno sabe que todo el tiempo va a ir en ciclorruta, y otra cuando sabe que en la mitad del recorrido le toca pasarse a compartir el carril con un vehículo particular y después puede volver a su ciclorruta. Háganlos todos con ciclorruta, son solo 3 metros. Pues tomamos esa idea loca y resultó pues, que yo creo que va a ser una revolución, porque si uno tiene una red continua, va a ser segura, muchos más usuarios la van a utilizar, y al tener más tráfico nuevamente, pues eso genera que hay más gente, entonces se vuelve no solo más segura en términos de movilidad, sino se vuelve más segura en términos de la seguridad como tal, porque va a tener muchos usuarios que se van a cuidar los unos a los otros. Entonces trabajamos en ese sentido, trabajamos en darle vida a la calle, y eso fue una pelea durísima con los desarrolladores. Los obligamos a que las manzanas tuvieran el 5% de su primer piso en usos diferentes al residencial. Esto es tiendas, pero también puede ser cafés, puede ser una dentistería, puede ser el contador, diferentes elementos que hacen que quienes vivan en el barrio, trabajen en el barrio, que cuando el niño llega a las 6, la mamá llega a las 6 de la tarde de trabajar muerta del cansancio,
y el niño le dice que necesita una cartulina para la tarea, en vez de la mamá coger un carro, salir a comprarlo en la papelería del centro comercial, bajan y lo compran en la papelería del barrio. Y entonces hay más personas caminando y se vuelve más agradable. Eliminamos las rejas, solo pueden estar en el 25% del perímetro de las manzanas, cuando en el resto de Bogotá pueden estar en el 100%. Y entonces también tener usos activos hace que la ciudad se sienta mucho más segura. Y generamos aquí podría seguir hablando como loco, y yo creo que pues no quieren que detalle tanto en esto, pero una serie de normas y elementos que hagan que la ciudad sea más vivible y que sea más agradable. Estos son solo unos de esos. Se le fue el sonido, Diego, está en mute. Aló. No, Diego está en mute. Ya. Perdón. Le haría una última pregunta, y es, por supuesto, digamos, el día que 1.800 hectáreas en el norte de Bogotá estén completas bajo este plan que usted nos describe, pues va a ser una transformación tremenda. Pero la pregunta es, ¿usted qué cree de este proyecto que se puede trasladar, que se puede repetir a otras iniciativas de expansión urbana? Pues en Bogotá no hay mucha expansión urbana que quede, pero en los municipios vecinos o en otras ciudades de Colombia, mejor dicho, ¿qué de este modelo cree usted que se puede reciclar? Pues es que, Diego, esto no nos lo inventamos nosotros, esto también es copy-paste. Hay uno de estos expertos de ciudades que venían a veces a hablarnos a nosotros, nos decía una cosa súper chévere, y es que cuando uno piensa en el sector privado, cada uno tiene su receta mágica y la cuida para que nadie se la copie, porque con eso compite. Pero en el sector público uno no compite. En el sector público, Lagos de Torca le puede prestar la receta a Chía o a Mosquera o a Madrid y no pasa nada. Es más, es mejor. Y lo que hicimos nosotros no fue inventarnos todo esto. Pues algunas sí, pero muchas fue hablar con redes de ciudades como C40, hablar con una cosa que se llama el City Parks Alliance, que además nos invitaron a presentar el proyecto después, hablar con una cantidad de organizaciones que nos acompañaron durante todo el proyecto y nos decían, venga, ¿por qué no hace la Fundación Bloomberg también? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no ensaya esto? Entonces ya hay una receta hecha y esto es perfectamente replicable. Ahora, voy a aprovechar su pregunta más para decir, ¿qué es lo obligatorio? Yo creo que obligatorio, y después de lo que estamos viendo en esta pandemia, todos los perfiles viales deberían tener ciclorruta. Yo creo que obligatorio, todos los desarrollos grandes deberían tener un componente de vivienda de interés social. Me parece que es importantísimo. Y obligatorio, todos los desarrollos, y hablo de los grandes, no hablo del ejemplo de la casa en el Chicó, sino un proyecto grande, tienen que tener también comercio y usos diferentes, porque uno tiene estamos pasando un momento en el que lo más sostenible es vivir en un entorno pequeño. Puede que la ciudad sea grande, pero que uno viva cerca al trabajo, se recree cerca al trabajo y tenga sus conocidos ahí cerca de donde vive, en un pequeño ecosistema, para tener un modelo de movilidad más sostenible. Yo se lo he oído mucho a la alcaldesa y me parece que estoy absolutamente de acuerdo con lo que ella, con esa visión de ella, de que nosotros no podemos seguir moviéndonos de un lado al otro como locos y todos además en los mismos horarios. Y eso es una obligación, eso no es como algo bonito que un proyecto podría tener. Yo creo que todas esas, si yo pudiera, diría, eso es obligación y todo el mundo lo tiene que poner. Y que se pague solo. Y que se pague solo. Eso, digamos, creo que también pues es algo que un poquito más técnico, pero, mejor dicho, cualquier plan parcial o cualquier desarrollo de un pedazo de ciudad, pues más o menos grande, un poco la lógica de la ley hoy en día es, usted va a llevar una gente a vivir ahí, esa gente tiene unas necesidades, usted necesita, pues, suplir esas necesidades. Entonces, en vías, en andenes, en servicios públicos, en espacio público, y de alguna forma en equipamientos sociales también. Pero hay unas cargas que ya no son
para esa gente que llega a vivir ahí, sino son unas cosas que se llaman cargas generales y se supone que son pues las cosas que necesita hacer toda la ciudad en general. Entonces lo que usted está diciendo es de ahora en adelante, perdón, normalmente los desarrollos pagan por las cargas locales, que son esas chiquitas, no pagan por las generales. Lo que usted está diciendo es, de ahora en adelante deberían pagar por las generales también, como lo está haciendo Lagos de Torca. Pues yo creo que en su debida medida, pues las cargas generales de Lagos de Torca, por ser Lagos de Torca un proyecto tan grande, se volvieron cargas locales de Lagos de Torca. Yo no, pues, y eso lo discutíamos mucho, yo creo que Lagos de Torca no tiene por qué pagar como carga general el Regiotram del Norte, porque pues es regional. Pero pues la Boyacá, por lo menos 2 carriles por sentido de la Boyacá, a mí me parece que sí. Y eso que Lagos de Torca ya pues no era suelo rural, eran fincas, pero ya había una expectativa de precio, ya se venían pegando unos prediales. Pero en los municipios aledaños que uno está convirtiendo fincas en suelo desarrollable, ahí se genera muchísimo valor y ese valor debería irse principalmente a generar ciudades de calidad, que los propietarios de suelo algo se ganen porque si no, pues no los van a hacer. Pero que principalmente, y esto es que en Lagos de Torca, por ejemplo, el 60% del plusvalor se quedaba invertido en el proyecto, en cargas, en vías, parques, pero si uno coge un suelo rural puede ser mucho más del 60%. La ley de plusvalía, la ley de vivienda dice que la plusvalía es solo del 50%, solo del 50% cuando ya había algo, pero si no había nada debería ser muchísimo más. Y eso es lo que yo considero. Bueno, María Isabel, cuéntanos, ¿hay gente que tenga preguntas o comentarios? Sí, ya hay varias preguntas. Hay una que pregunta, Daniel pregunta, en términos de transporte sostenible, bicicletas, transporte público, etcétera, ¿qué se ha pensado para Lagos de Torca? Bueno, aquí voy a responder brevemente. Lo primero, hay un modo de transporte sostenible que se nos olvida en esto y es caminar. Entonces hay que incentivar caminar. Además, caminar es fabuloso de 1000 formas. Le da vida a la calle. Uno quiere ver gente en la calle, uno no le gusta caminar donde no hay otras personas. Entonces, caminar, y por eso andenes anchos, cuadras más cortas, manzanas más pequeñas que hacen la ciudad mucho más permeable, sin rejas, con alamedas sin carros, donde caminar es delicioso. Lo segundo, para bicicletas, ciclorrutas en todos los perfiles viales. Y lo tercero, para sistemas de transporte público masivo, para aquellos ciudadanos que necesitan recorrer mayores distancias, se dejó y el proyecto entrega y ya tiene previsto el ancho necesario para construir sistemas de transporte público masivo de dedicación exclusiva, es decir, donde el sistema no comparta su espacio con los vehículos particulares, en la avenida Boyacá, la avenida Novena, la calle 200 y la avenida Guaymaral. En esas, y pues la autopista norte que ya estaba. En esas 5 se tiene un espacio dedicado a que quienes van compartiendo el vehículo tengan prioridad sobre quienes van en vehículo particular. Y eso es fundamental porque si el sistema no tiene suficiente densidad, es decir, varias líneas y no solo una, es cercano para que se pueda utilizar, pues las personas no lo van a utilizar por obligación. Cuando queremos es el ideal de muchos países y muchas ciudades donde el transporte público se volvió la primera opción porque qué jartera coger el carro, no al revés, qué jartera tener que coger el bus porque no tengo carro. Ok. Lo otro es que pues Transmilenio por la séptima en principio era una parte del proyecto, pero quedó, digamos, ahí hay unas cosas que están en el proyecto original que toca reajustar, ¿no? Porque entiendo que había patios, entiendo que eso también era parte de la vaca, ¿o no? Había un patio, sí, el proyecto le entregaba a la ciudad 10 hectáreas para que ahí se hiciera el patio donde se guardaban los buses del corredor de Transmilenio por la séptima. Pues eso la ciudad puede usarlo para otras cosas. Por ejemplo, si la ciudad no quiere hacer el Transmilenio, si no quiere hacer otro sistema, pues ahí hay recursos en tierra y otras cosas para hacer otro sistema. Pero sí es importante que haya sistemas de transporte público masivo con mucha capacidad. Nosotros en los modelos de movilidad que hicimos,
pues sí contábamos con que hubiera no solo a nivel de la autopista, sino también a la altura de la séptima, un sistema que le permitiera a esos ciudadanos que por alguna razón no trabajen en Lagos de Torca, y repito, está la obligación de que haya mucho desarrollo diferente a vivienda en Lagos de Torca, pero para aquellos que no lo hagan, pues que tuvieran un buen sistema sostenible para ir a trabajar hacia el sur, que no fueran a coger el carro porque ahí sí que fregados todos. Okay. Otra, María Isabel. Sí, preguntan qué ideas o pensamientos le vienen a la cabeza para una ciudad post-COVID. Me refiero a que el crecimiento del teletrabajo puede generar un efecto en donde muchas personas ya no quieran vivir en apartamentos pequeños y puedan darse el lujo de vivir lejos sin necesidad de transportarse a la ciudad todos los días. ¿Cree que esto es posible que pase? ¿Qué efectos cree que puede tener en el diseño de las ciudades de este nuevo mundo? Esa pregunta es súper interesante. No hay respuesta buena, pero yo voy a decir lo que yo estoy pensando. Donde yo trabajo, habíamos evaluado, porque estamos trabajando súper eficiente en teletrabajo, quitar las oficinas, pero decidimos no quitarlas porque algo que nos hace falta a todos es vernos las caras. Lo que estamos planteando es que todos los colaboradores de la empresa tengamos mayor flexibilidad para poder trabajar desde la casa, pero tener unos días obligatorios en que los colaboradores se encuentren, bien sea por área o por cruces de áreas, porque a veces uno tiene las reuniones con la gente de su área y quiere verse para que haya trabajo en equipo, para que se generen esas amistades y para que sea rico trabajar, porque a veces solo teletrabajo es hartísimo. Y a veces uno también necesita que entre las áreas también se hablen. Entonces, yo lo que considero es que los habitantes van a tener que seguir viviendo cerca a sus lugares de trabajo. Afortunadamente, nos vamos a desplazar menos y a diferentes horas, lo cual va a hacer que el desplazamiento sea mucho más agradable. Creo que además esto nos está llevando, yo nunca estaba un viernes en camiseta y ahora estoy de lunes a viernes en camiseta. Va a hacer que nos relajemos y eso hace que nos podamos desplazar caminando más rico, distancias más largas, en bicicleta en distancias más largas, y no es tan grave porque uno va en la camiseta y los jeans y ya toda la cultura es así. Yo creo que sí se van a dar cambios, pero yo sí, a mí me hace mucha falta trabajar y verle la cara a las personas con las que yo trabajo, porque pues si no, no puede ser que uno pase 8 horas de su día y uno está despierto solo 16. Entonces pasar la mitad del día al frente de una pantalla me parece tenaz, sin interactuar con las personas. Entonces yo creo que durante la pandemia es viable irse lejos, pero hacia futuro la interacción social es importantísima. Pero esa es solo mi opinión. No, yo estoy de acuerdo, digamos. Yo agradezco no tener que salir en hora pico y creo que en eso pues va a cambiar algo los hábitos de la ciudad, pero pues yo también, a mí me hace falta verme con mi equipo, me hace falta encontrarme pues con los otros concejales, el trabajo no es igual y bajo ninguna circunstancia me iría a vivir pues a una casa en el campo para trabajar así, pues. Sí. ¿Qué más, María Isabel? También preguntan en temas culturales y deportivos qué ofrece Lagos de Torca, aparte de los parques lineales y el parque metropolitano. Eso es chévere, esa pregunta es bacana, es de equipamientos, ¿qué más hay? Bueno, súper. Porque, pues, perdón, usted no nos dijo cuántas viviendas va a haber, pero nos dijo que era más o menos como Manizales. Manizales, pues, tiene un poco de vida más allá, pues, de los parques. Sí, eso es súper importante. Puedes poner 2 segundos la imagen otra vez del parque que estábamos viendo, pero tenemos de carga general de las grandotas, en el plan parcial de la Universidad del Rosario, que queda en la calle 200, el proyecto le entrega a la ciudad 32.000 metros cuadrados para construir la nueva sede del Hospital Simón Bolívar. Y eso es un equipamiento súper importante. El Hospital Simón Bolívar actual no cumple con condiciones de sismorresistencia, y entonces probablemente dentro de las prioridades de la Secretaría de Salud estaban los 3 hospitales que están contratados y que ya están en ejecución. El cuarto era este. Entonces yo creo que pronto tendrá el norte un hospital nuevo con unas características espectaculares. También se entregaban 14 hectáreas en la intersección de la autopista norte
con la Guaymaral para hacer allí un centro de intercambio modal. Esto es como una terminal de transporte donde llegaban los buses intermunicipales y se interconectaba, pues allí pasa la vía férrea de la Novena, estaba la autopista que llegaba en algún momento con Transmilenio, y había además el corredor de la Guaymaral y la Boyacá conectándose también con sistemas de transporte público masivo para hacer allí un gran equipamiento, no solo de transporte, sino pues ahí puede haber múltiples cosas. Y adicionalmente, el desarrollo entregaba 430.000 metros cuadrados de suelos para otro tipo de equipamientos, y por eso le pedí a Marisabel que nos mostrara esta imagen, porque hicimos algo muy chévere. Y es que esa norma existe hace mucho tiempo. Cada desarrollo deja el 8% del suelo para equipamientos. Pero el desarrollador escoge qué lote deja, y entonces pues siempre dejan el lote allá lejos, el lote menos bueno, a que allá haga el equipamiento la ciudad. Acá les dijimos que no, que el equipamiento, si tenía menos de 2 hectáreas, el lote para equipamiento si tenía menos de 2 hectáreas, tenía que quedar al frente del parque. Por eso a mí me gusta tanto esta imagen, y si le puedes hacer zoom a eso que está ahí, dice Colegio Distrital de Torca, es porque para nosotros era súper importante dar ese mensaje en el que el equipamiento público está en el lote al frente del parque, es decir, en el mejor lote. Y es que así debería ser. Nosotros necesitamos una ciudad donde lo público sea lo mejor, donde los parques sean tan buenos que no importa el segmento social, todos los ciudadanos quieran ir. Que los colegios sean tan buenos, sean tan lindos, y hoy pasa mucho con muchos colegios de Bogotá que tienen una arquitectura espectacular, sean tan chéveres que los papás empiecen a decir, oiga, yo creo que voy a volver a meter a mis hijos a ese colegio público. Y puede que solo sea un deseo, que solo sea un pensamiento, pero solo con haber logrado eso, quienes tienen la oportunidad de ir a sus colegios públicos están diciendo, esta ciudad me está ofreciendo oportunidades, me está ofreciendo condiciones de equidad, y eso manda un mensaje supremamente fuerte. Y adicionalmente, pues están una cantidad de equipamientos privados. Había 38 colegios, todavía me acuerdo, hay 6 campus universitarios, hay pues los cementerios que pues aportan igual en términos de paisaje y en términos de captura de CO2. Entonces había una oferta de equipamientos había varios clubes privados, entonces había una oferta de equipamientos muy interesante para el desarrollo de la ciudad, que también la hace especial. Bueno, pero eso un poquito, la pregunta la entiendo yo como, bueno, ¿y uno qué hacía allá? Entonces, si le entiendo, lo que garantizaba el proyecto inicialmente es, usted nos tiene que dejar unos lotes buenos, ¿sí? Para el sector público. Ya el sector público decide qué meter ahí. Entonces, si deciden meter otra biblioteca Julio Mario Santo Domingo, otro teatro Jorge Eliezer Gaitán, una media torta, eso pues lo tendrían que decidir más adelante, pero los lotes están ahí para poderlo hacer con una buena ubicación, ¿cierto? Sí, sí, correcto, así es. Ok. Bueno, la última, María Isabel. Listo, la última dice, ¿qué va a pasar con conectividad del proyecto? Uno de los grandes atractivos del proyecto era tener Transmilenio por la séptima, la novena, la extensión por la Boyacá y un medio de transporte masivo por esa vía, y la ampliación de la autopista norte con un medio de transporte masivo. La séptima ya no va a tener Transmilenio, la Boyacá no se sabe cuándo se va a ampliar y no se cuenta con transporte masivo, y la autopista en este punto lleva décadas intentando ampliarse y en este momento no tiene transporte masivo. Va a quedar totalmente desconectada del resto de la ciudad, sobre todo para esa cantidad de vivienda bis y VIP. Una buena pregunta. Sí, no, pues el proyecto no se ha modificado en ninguna de sus condiciones y sigue planteando todo eso que había planteado. Pues hablábamos ahorita de lo de Transmilenio séptima, que es importante que se reemplace de otra manera para que la población vulnerable que no tiene vehículo particular tenga una forma de transportarse que le dé prioridad a ellos y los lleve en carriles más rápidos que el resto. La Boyacá, la expansión desde la 170 a la 183 estaba contratada, y la plata para echarla hacia adelante está. Es importante pues hacer el trámite de sustracción ahí en la reserva, que es un tramo muy pequeño donde hoy en día hay pastizales, no se está atravesando ningún bosque, ni ningún humedal, ni nada de eso. Como yo decía, se han hecho sustracciones en reservas con unos valores ambientales gigantescos. Yo creo que aquí
esto, y el mismo director de la CAR lo dijo en su concepto, que al final era negativo, pero decía, esta vía se necesita. Entonces yo creo que esa conectividad es necesaria y que yo tengo fe en que se dé en la medida en la que el proyecto se desarrolle. Sí, y pues digamos, entiendo que se necesitan muchas cosas, pero el proyecto de la alcaldesa, que es hacer el Regiotram del Norte, pues en parte ayuda a tener una alternativa de transporte público que pase por el proyecto también. Sí es. Bueno, ya son las 5. Juan Camilo, mil gracias. Creo que pues siempre es muy valioso conocer esta experiencia, en parte porque creo que vale la pena defenderla, garantizar que no se quede como un plan más de los muchos que ha tenido Bogotá, sino que logremos pues, volver la realidad a la gran mayoría de estos beneficios que usted describe. Se me olvidó a quién tenemos la próxima semana, María Isabel, ¿tú sabes? Y la próxima semana vamos a estar con Jorge Mantilla hablando sobre cómo el diseño urbano puede mejorar la seguridad en las ciudades. Ok, bueno. Súper Entonces, los chévere. esperamos. La próxima semana sí será a las 5. Y Juan Camilo, nos estaremos viendo. Gracias otra vez. Chao a Chao, todos. Diego, gracias.